Gauranga. Entonces, pues ya por ahí me dice, sí, tú encárgate del grupo. Dice, no es tan complicado, pues solo es administrar, ver la cuestión de Lakshmi, que Lakshmi cubra el dinero, que cubra las necesidades, los viajes, y pues tener las cuentas claras y todo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, como a Gosai, Gosai era mi líder de Sankirtan, pero yo le ayudaba con las cuentas, ¿no? Porque yo en la preparatoria vi un taller de administración de empresas, entonces tenía una noción muy básica de usar Excel, ¿no? Y entonces esa noción básica, pues a nivel administrativo, pues era muy práctica, ¿no? Entonces ya con eso, por ahí me dijo, no, pues nomás ten las cuentas claras y así. Y me dijo, no te preocupes, cuando regreses a México, pues te doy un curso de liderazgo y así para que puedas hacer mejor tu servicio, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si esa es la posición, la circunstancia, la misericordia, el arreglo de Krishna, pues vamos a hacer este servicio, ¿no? Que nos toca. Después de eso, el equipo, pues decidimos irnos estábamos en Colombia, no, pero estamos en Perú. Así terminamos de hacer Sankirtan en Perú, nos vamos a Colombia. Voy a tratar así como de resumirle los highlights que me ayudaron a mí a madurar, tanto espiritualmente, también como persona. Entonces ya nos vamos a Colombia, hicimos Sankirtan en Bogotá específicamente, y ahí en Bogotá, pues estábamos el equipo todavía, ¿no? El equipo completo. Entonces, uno de los integrantes de equipo, porque este equipo después se deshizo, ahorita vamos a llegar al punto de por qué se deshizo, fue culpa mía básicamente, pero en ese viaje a Colombia, básicamente conocí a uno de los integrantes, a uno de los compañeros de equipo que me acompañó a lo largo después de toda la travesía, ¿no? Entonces hacíamos Sankirtan, distribuíamos libros ahí en Bogotá, tal. Y un día, recuerdo bien que era 1 de mayo, el Día del Trabajo, que también lo festejan hacia allá, pero ellos allá, en lugar de hacer como el día libre o así, ellos, no sé si hasta la fecha, sería interesante saberlo, se manifiestan, hacen una manifestación masiva, ¿no? Todos los sindicatos y todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en México estamos acostumbrados de que si hay una manifestación así, pues como que te alejas, ¿no? O te cierras, ¿no? Entonces, nosotros ese día dijimos, no, pues no vamos a salir a Sankirtan, nos quedamos a cantar rondas, a leer, descansar un poco, lavar ropa, como reorganizarnos un poco. Entonces el presidente del templo, Rukmini, él nos dice, ¿no? que vayamos a comprarle un saco de harina, porque ocupamos harina para el restaurante de ahí del templo. Entonces dijo, ok, pues vamos por el saco de harina, ¿no? Y entonces íbamos bajando a la calle principal de Bogotá, o una de las principales, que se llama la Séptima, que es por donde iba la marcha, ¿no? Entonces, yo le pregunté a Alex, que también Alex fue uno de mis compañeros de equipo a lo largo de toda la travesía. A él lo conocimos desde el viaje anterior con Gosai, pero en esa historia me la salté. Pero sí, Alex también él lo conocimos cuando fuimos con Gosai a Bogotá, y él después ahí empezó a conocer a Conciencia de Krishna, se fue a vivir al templo ahí en Bogotá, y después me alcanzó en Lima, ¿no? Entonces íbamos Alex y yo bajando, que ya actualmente está Chintia, Rupa, pues a buscar el saco, ¿no? El costal, perdón. Entonces, esperamos un minutito, un segundito. Entonces, y cuando vamos llegando a la Séptima, pues yo le pregunto si era seguro. Me dijo, sí, no te preocupes, no, nomás nos atravesamos ahí la manifestación, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la manifestación, encontramos que hay un grupo así como, ¿cómo les llamamos acá? Los que tienen escudo y casco, se me olvidó su nombre. Es un grupo de policías que estaban así como conteniendo un grupo de jóvenes. Entonces, entre esos jóvenes había un chico lleno de rastas que traía una sudadera de Prabhupada, ¿no? Y su sudadera decía, "The real revolution begins inside", ¿no? La verdadera revolución comienza desde adentro, ¿no? Entonces yo lo veo y le pregunto a Alex, ¿no? ¿Qué onda? ¿Lo conoces? ¿O qué?
Me dijo, sí, de repente he visitado el templo, ¿no? Y tiene la sudadera así, ¿no? Y entonces en eso que estábamos ahí, él agarra y se empieza a pelear con un policía, le pega en el escudo y así, ¿no? Entonces yo me preocupé, ¿no? Dije, no manches, le van a hacer algo, ¿no? Y entonces ya como que se sale tantito, nos salimos y me pongo ya a platicar con él, se llamaba Brian. Y le digo, oye, ¿qué onda, no? Le digo, pon lo que dice tu sudadera en práctica, ¿no? Entonces, no, y está así como muy enojado, muy en la pasión, no, es que hubieras visto, golpearon a una chica, la dejaron toda ensangrentada de la cara, que quién sabe qué, ¿no? Y está así como muy enojado, ¿no? Y entonces yo le dije así como, le digo, sí, así siempre es este mundo, ¿no? Pero la violencia no se va a solucionar como hay violencia, ¿no? O sea, hay que realmente cambiar el corazón de las personas, ¿no? Entonces me acuerdo que era un domingo o un viernes, no recuerdo qué día de la semana era, pero íbamos a tener programa en la tarde en el templo, ¿no? Entonces yo le invité, o sea, ella ya conocía, ¿no? Entonces yo le dije, no, pero ve el programa del templo en la tarde y así, para que tomes prashat, te tranquilices un poco, ¿no? Y ahí ya fue al programa de la tarde y de hecho me hizo una entrevista, recuerdo también en este momento porque él estudiaba cine, ¿no? Entonces me hizo una entrevista de conciencia de Krishna, tal, y ya empezamos a platicar con él. Y pues le surgió el deseo de que quería viajar con nosotros, pero en esa época creo que a los colombianos les pedían visa para entrar a Venezuela. Ahora es al revés, a los venezolanos les piden visa para entrar a Colombia, pero en esa época era algo así. Entonces ni Alex ni Brian me pudieron acompañar. Entonces en el viaje a Venezuela, ya dejamos Colombia, nos fuimos a Venezuela, Alex y Brian me dijeron que ellos me iban a alcanzar en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, ellos ya se quedaron ahí en Colombia. Y a Venezuela nos fuimos Dwarka y Narayan, ¿no? El chileno y el peruano. Entonces, habíamos preguntado y supuestamente no había problema con Perú ni con Chile, así para entrar a Venezuela. Y cuando llegamos a la frontera, pues resulta que a Narayan sí le pedían visa como peruano. A Dwarka y a mí no, pero a él sí. Entonces no pudimos resolver esa circunstancia. Entonces nosotros ya íbamos en el camión, y en el camión rumbo a Caracas. Y entonces pues nos detuvieron. Y a Narayan pues lo deportaron básicamente, ¿no? Lo regresaron ahí en la noche. Y yo le di como un Lakshmi, le di un dinero para que nos intentara alcanzar. Y lo veíamos en Caracas, ¿no? Cosa que nunca ocurrió, ¿no? Para mí eso fue como uno de las grandes lecciones que aprendí primero en mi proceso de tratar de servir como líder, ¿no? Como cuidar a las personas. Que pues siempre lo más importante es el cuidado de la persona, ¿no? O sea, en ese momento yo en mi mente pensé, lo más importante es llegar a Caracas, ¿no? Ya estoy aquí, ¿no? No pasa nada si lo dejo aquí en una frontera, ¿no? Pero para una persona que nunca ha viajado es una circunstancia complicada. O sea, realmente quedarse en medio de una frontera, varado, deportado, es muy complicado, ¿no? Y de hecho fue una situación de mucha ansiedad para mí porque pasó como una semana en que yo no supe nada de Narayan, ¿no? Y la frontera Venezuela-Colombia pues es una frontera muy peligrosa. Entonces ya la semana él logró escribirme un correo y estaba ya tratando de regresar a Perú. Entonces ya cuando lo logré contactar pues hicimos el arreglo, le mandamos el dinero para que ya más bien se pagara todos sus pasajes y todo lo que necesitaba para poder regresar hasta Perú, ¿no? Entonces, para mí esa historia, esa preocupación, eso, o sea, me hizo darme cuenta de la importancia de darme cuenta de que no hay nada más importante que cuidar a la persona como tal, ¿no? La persona que está buscando de manera sincera servir a Krishna, hay que siempre buscar la mejor manera de cuidarla, ¿no? Entonces ya nos fuimos a Venezuela, estuvimos un tiempo en Venezuela, ahí Dwarka también ya no quiso estar en el equipo. Él se quedó en Venezuela y yo me fui a Brasil. Y ya en Brasil me alcanzaron Brayendra y Achintya, que Brian y Alex se convirtieron en Brayendra y Achintya cuando se iniciaron. Entonces, pues ellos y yo básicamente fueron el equipo con el que viajé 2 años
Después se sumaron Pavan y Dina Dayal al equipo. Ellos estuvieron viajando un año conmigo. Y ya después, pues, digamos, para cerrar como este ciclo, pues sí, hubo mucha prédica, muchas experiencias muy maravillosas. Si me fuera a cada detalle, pues podría estar aquí todo el día, ¿no? Entonces, pero sí fue una experiencia muy hermosa. Yo realmente considero que el haber tenido esa oportunidad de hacer ese servicio de cuidar a estos jóvenes que querían servir a Krishna, pues fue una experiencia muy, muy transformadora para mí, ¿no? Muy, muy hermosa, que me ayudaba así a profundamente, constantemente estar conectando y contactando y confiando en Krishna, ¿no? Tal vez una historia que es como la historia que siempre pues cuento y recuerdo, porque es una historia muy, muy hermosa, y es la historia de cuando intentamos entrar a Chile. Dato curioso, le di 4 vueltas a Sudamérica, pero en Chile nunca entré, porque las 2 veces que intenté entrar me regresaron por azares del destino, por misericordia de Krishna también, ¿no? Entonces, una vez que intentamos entrar, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, pues íbamos con los devotos, con el equipo, y pues no nos dejaron entrar, ¿no? Entonces la primera vez que había pasado eso, sí fue la segunda, porque la primera vez pues pagamos un camión y el camión pues nos regresó otra vez para Bolivia, porque estamos tratando de entrar de Bolivia a Chile, ¿no? Entonces pues esa primera vez así como que pagamos un camión y pues nos regresó el camión otra vez allá a Bolivia, a Oruro. Entonces la segunda vez, pues otra vez no nos dejaron entrar. El problema de esta segunda vez es que era una frontera que estaba así era de un lado el desierto boliviano y del otro lado la cordillera chilena, ¿no? Entonces era así, no había nada. O sea, literalmente solo estaba en medio la caseta migratoria y no había más nada. Entonces, pues llegamos, tomamos un camión que nos iba a cruzar hasta Chile, pero pues cuando no puedes cruzar, cuando migración no te deja pasar, pues el camión ahí te deja. Entonces, estábamos ahí en la frontera, no nos dejaron pasar. La razón por la que no nos dejaron pasar es porque no creyeron que éramos monjes. Porque como éramos colombianos, mexicanos, así dijeron, no, ustedes traen algo raro. Y dije, bueno, pues misericordia de Krishna, ¿no? Entonces estábamos ahí en la frontera y pues empezó a bajar mucho la temperatura, ¿no? Imagínense el desierto y la cordillera, o sea, era así, empezó a bajar muchísimo la temperatura. En esas épocas nosotros tratábamos de vivir de una manera austera, ¿no? Porque la idea del monje o de brahmachari es que renuncia a las comodidades materiales. Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos 2 pantalones, 2 dhotis, 2 kurtas y listo, ¿no? Y 2 ropas interiores, ¿no? 2 copinas. Entonces, pues nos quitamos nuestros dhotis, nos pusimos nuestros 2 pantalones, nuestras 2 camisas, y estamos pues teniendo mucho frío, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sí pasaron algunos camiones, habrán pasado como 2, 3 camiones, pero nos querían cobrar un dineral, o sea, nos querían cobrar como 200, 300 dólares por cada uno para llevarnos de regreso a Bolivia, ¿no? Y la realidad es que ya no teníamos dinero, o sea, tenía creo que como 200 dólares, porque ya nos habíamos quedado sin dinero. Entonces, pues empezó a bajar la temperatura y empezó a oscurecer y yo empecé a cuestionarme, ¿no? ¿Cuánto bajará la temperatura aquí de noche, no? O sea, y no había ni siquiera así como un hotel, no había nada, o sea, literalmente estaba en migración y obviamente no nos iban a dejar quedarnos ahí en migración, ¿no? Entonces estábamos ahí en medio de la nada, así, nomás sentíamos así los aironazos, así que te congelaban la cara, así era así una experiencia muy fuerte, ¿no? Entonces pues mis compañeros, Esbarayenda, Chintia, pues estaban preocupándose, ¿no? De, pues qué vamos a hacer, ¿no? Estamos aquí en medio de la nada y yo comprendía su preocupación, ¿no? Entonces yo internamente también estaba muy preocupado igual que ellos, pero como no quería que ellos se preocuparan, pues externamente me mostraba tranquilo, ¿no? Entonces ya estaba llegando el punto que estaba atardeciendo, no, antes de que empezara a atardecer, y me acuerdo muy bien que Brayendra me dice, no, pero hay que hacer algo, no podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no?
Y yo le dije, pues sí, pero tampoco es mucho que hacer, ¿no? Estamos en una carretera en medio del desierto, ¿qué vamos a hacer, no? No tenemos casas de campaña para refugiarnos, nada, ¿no? Entonces le dije, mira, lo que podemos hacer es confiar en Krishna. Le dije, agarra el Bhagavad Gita, abre el Bhagavad Gita. Así, agarre y vamos, lo que nos diga Krishna, eso hacemos. Vamos a confiar 100% en Krishna, ¿no? Y me acuerdo muy bien que Brayendra agarra el Bhagavad Gita, lo abre, y justo sale el verso en el que Krishna le dice a Arjuna, oh Arjuna, declara osadamente que mi devoto nunca perece. Entonces, así a mí como que me abrumó así, me llenó de alegría el corazón. Le dije, ahí está, hay que confiar en Krishna. Si hay alguna solución, Krishna la va a proveer. Digo, si nos toca pasar la noche aquí, Krishna nos va a proteger, no se preocupen, ¿no? Entonces, pues nos pusimos a cantar rondas, bromear, hacer ejercicio para calentarnos porque si hacía mucho frío. Estábamos así, pues ya como pasando el tiempo, y ya pues empezó a oscurecer, empezó a atardecer, ¿no? Y yo sí ya empecé a voltar los alrededores de, por ejemplo, una lomita, algo que nos proteja, ponemos los dotis, algo, ¿no? Así, para pasar la noche aquí, ¿no? Porque esa va a ser la única solución, ¿no? No había donde comprar comida, no había nada, ¿no? Estábamos así en la intemperie. Y entonces yo estaba así ya viendo cómo tratar de solucionar esa circunstancia para que no fuera tan extremosa. Y entonces así me recuerdo clarito, ¿no? Así que está así atardeciendo en la cordillera chilena. Y ya, pues ya no estaba pasando ningún camión, ya no estaba pasando nada, ¿no? Y de repente así se para un tráiler, así justo enfrente de nosotros, nos abre la puerta y nos dice, su Dios me manda por ustedes, súbanse. Así. Pueden preguntárselo a Brayendra, a Chintia, así nos pasó. Los tres nos subimos así con lágrimas en los ojos, de que Krishna declara que osadamente su devoto nunca perece. Entonces fue así como una experiencia muy muy hermosa. Ya nos subimos, obviamente le preguntamos y él nos dijo así como, no, pues simplemente sabía que necesitaban ayuda y pues Dios me mandó para ayudarlos, ¿no? Entonces para nosotros no era una evidencia así clarísima de pues cómo Krishna estaba ahí con nosotros, ¿no? Entonces yo personalmente, si pudiera así como resumir todas mis aventuras por Sudamérica, que son varias, fue eso, siempre confiar en Krishna, siempre confiar en Krishna, no importa en qué circunstancia, no importa lo complicada que se vea, aprender a que si uno confía en Krishna, las cosas se van a solucionar. Entonces, así como estas pasaron muchas otras que podría contar, pero para no extenderme tanto, ya terminando estos, sí, 3 años y medio fueron exactamente, viajando por Sudamérica, a nivel físico, yo estaba un poquito agotado, porque básicamente nunca estábamos más de 15 días en ningún lado, llegamos a estar en un mes como en un lado, pero después nos movíamos al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y era estar así, pues básicamente todo el tiempo, dedicar 12 horas al día, dedicar 14 horas al día, a tratar de compartir conciencia de Krishna, distribuir libros, cuidar a estos devotazos sinceros que estaban también tratando de servir a Krishna. Entonces, pues sí, yo me sentía un poquito agotado a nivel físico, a nivel mental, y consideré que pues también era el momento, ¿no? Como de dejar el Brahmacharya Ashram, de dejar la vida monástica y ahora dar el siguiente paso, ¿no? A la vida de pareja, ¿no? La vida de grihasta o de casado, ¿no? Entonces, terminando ese periodo, el BBT, que es la editora de libros, la distribuidora de libros, me regalaron un viaje a India para que yo pudiera así como ir a desconectarme un poco, desconectarme de este mundo material y conectarme más con Krishna. Y fue pues, mi primer viaje a India, ¿no? En ese viaje a India pues también tuve experiencias muy muy bonitas y
yo creo que una de las experiencias más maravillosas que podemos comentar de ese primer